tenía un objetivo fundamental este encuentro, tanto el foro como el encuentro. En el foro específicamente era como conocer la visión de los expertos sobre la situación del campo, incluso pues hizo la presentación del informe de trabajo decente Carlos Julio y los diferentes panelistas, pero también había un segundo momento que era recoger un poco esa vivencia, la vivencia de los campesinos de las diferentes regiones del país, porque procuramos que viniesen campesinos de diferentes regiones, de diferentes territorios. Y a partir de eso hay un objetivo básico que es poder construir una política pública de trabajo decente en el sector rural, una política pública que es completamente inexistente, ¿cierto? Dando cuenta justamente de las particularidades y de los contextos propios que tiene el sector rural colombiano. Entonces yo creo que ese es el objetivo a mediano y largo plazo, poder construir esa política pública de trabajo decente. Y también hay un segundo objetivo, un segundo propósito, que es poder hacer una reconstrucción de la memoria histórica con las organizaciones sindicales y campesinas afiliadas a FENSOAGRO. Si algo pudimos observar el día de ayer con los diferentes panelistas, incluso hoy con las versiones, con los testimonios de los diferentes participantes al encuentro, es que la situación de precariedad en el sector rural está íntimamente ligada con fenómenos de violencia. Y eso es muy propio del sector rural. Entonces digamos que es un propósito que nosotros nos hemos trazado a mediano plazo y es, por un lado, trabajar esa política pública de trabajo decente que les mencionaba, pero también poder hacer un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica de esas organizaciones sindicales y campesinas.